Muy buenos días chicos y chicas, les saluda su profe youtuber. Hoy tenemos una nueva actividad, un nuevo reto. Vamos a ver cuál es esa actividad que vamos a hacer hoy. Pero antes que todo, quiero felicitar al grupo de ayer que hizo un magnífico trabajo acerca de su segmento de entretenimiento, donde explicaron sus juegos tradicionales. Y eso tenemos que mantener y cuidar y preservar esos juegos tradicionales para nuestra futura generación. Entonces hoy tenemos un nuevo tema, ya que es el sistema auditivo, que a través de este sistema auditivo es el que nos permite escuchar. Muy bien, el sistema auditivo es el que nos permite escuchar. Antes de conocer el sistema auditivo, yo quiero presentarles el siguiente video. Quiero que presten mucha atención. Y ahora vamos a pasar al primer reportaje de ¿Sabes qué? De esta semana. Se trata de el sonido, el ruido y cómo se produce el eco. Y es que parece ser que el sonido y el ruido no son lo mismo, pero hay muchas cosas más por aprender acerca de esto. Acompáñame a ver. El ruido. ¿Qué es el ruido? Escuchamos ruidos por todos lados. Ah, y sonidos también. Pero espera, ¿ruido o sonido? ¿Qué diferencia hay entre estas dos palabras? ¿O es lo mismo? Bueno, el ruido es sonido. Sí, y el sonido es algo que vibra. Como por ejemplo cuando hablamos o aplaudimos, se crean vibraciones en el aire que nos rodean y que luego llegan a nuestros oídos. Podemos definir el sonido como una sensación auditiva que está producida por la vibración de algún objeto. Estas vibraciones son captadas por nuestro oído, lo que provoca el movimiento del tímpano, que a su vez produce el movimiento de la cadena de huesecillos alojada en el oído medio. Una vez propagado el movimiento por estos huesecillos, llega a la cóclea, elemento fundamental del oído interno, produciendo el movimiento de su líquido interno. Dentro de la cóclea se encuentran una serie de células capaces de detener este movimiento y traducirlo en el sentido de la audición. De este modo, el cerebro recibe la señal de haber percibido sonidos. Pero entonces, ¿dónde queda el ruido? Bueno, el ruido es un sonido no deseado. La palabra ruido viene del latín rugitus y significa rugido. El ruido es un sonido no deseado o molesto. Es uno de los tipos de contaminación que provocan daños a la audición, a la salud física y mental del ser humano, afectando su bienestar y calidad de vida. Un sonido puede llegar a hacer ruido también, cuando es muy fuerte y molesta al oído humano. El ruido es muy difícil de describir, porque lo que para unos puede ser molesto, para otros puede ser muy agradable. Ah, pero también está el eco. Los espejos reflejan las imágenes y devuelven la luz. Las paredes y los muros devuelven los sonidos y los ruidos. Desde una gran distancia frente a una barrera de árboles, un muro o una pared rocosa, podemos oír cómo vuelve el grito dado pocos segundos antes. Cuando una onda sonora encuentra un muro o una pared, se refleja hacia su origen y así nace el eco. Si intentáramos producir eco en una habitación, no lo conseguiríamos oír, ya que las distancias son tan cortas y la velocidad del sonido tan rápida
que las vibraciones de la ida y vuelta se perciben simultáneamente. Sí, porque la velocidad del sonido es de 340 metros por segundo. Pero bueno, si probáramos el eco en las montañas, por ejemplo, se escucharía como si fuera una persona la que está del otro lado imitándonos. Muy bien, chicos. Entonces, les voy a invitar a hacer una pequeña actividad desde su casa. Usted en su casa va... Y ahora vamos a pasar al primer reportaje de ¿Sabes qué? De esta semana. Se trata de el sonido, el ruido y al primer reportaje del eco. Y es que parece ser que el sonido y el ruido no son lo mismo, pero hay muchas cosas más. Y ahora vamos... En su casa vamos a cerrar nuestros ojos y se va a concentrar en todos los sonidos que usted escuche en su alrededor. Entonces, esa va a ser nuestra actividad para ver cómo está funcionando nuestro oído, ¿ya? Aquí, por ejemplo, estoy escuchando el gallo, si se dan cuenta. Entonces, nuestro oído debe estar muy atento a todos los sonidos que están a nuestro alrededor. Si no escuchamos ningún sonido, quiere decir que algo está pasando con nuestro sistema auditivo. Aquí tengo algunas preguntas que nos ayudan a reflexionar. ¿Cómo llega el sonido a nuestro oído? Que ya lo vimos en el video, ¿ya? El sonido llega a través de ondas, de vibraciones que viajan a través del aire. ¿Cómo debemos cuidar nuestro oído? Nuestro oído debemos cuidarlo manteniéndolo limpio, no introducir cotonete. Y tenemos la tercera pregunta: ¿cuál es tu opinión para disminuir el ruido ambiental? Ya, entonces nosotros vamos a ver qué podemos hacer para disminuir ese ruido que afecta tanto a nuestros oídos. Miren que el uso de audífonos muy frecuente también afectan a nuestros oídos. Podemos perder la audición. Cuando vamos a una música estamos cerca de un parlante. Ese sonido muy intenso causa daños a nuestro oído. Entonces, ¿cuál es tu opinión para disminuir el ruido? Para que la gente no haga este tipo de ruido que afecta al medio ambiente. Entonces también tenemos que conocer cuáles son las partes de nuestro oído para saber cómo es que llega el sonido a nuestro oído, ¿ya? Como le dije anteriormente, el sonido viaja a través de vibraciones de ondas en el aire, ¿ya? Y llegan a nuestra oreja, como ustedes ven en su gráfico, el lóbulo de la oreja, que es el oído externo. Esta parte de aquí afuera es el oído externo, ¿ya? Luego el sonido ingresa por el canal auditivo, que es el agujero que tenemos aquí en nuestro oído. Y ese sonido llega al oído medio, que es donde está el tímpano, el martillo, ¿ya? Que hace que esas vibraciones se transformen en un código para llegar al oído interno, ¿ya? Si se dan cuenta aquí en la pantalla, tenemos luego del oído medio el oído interno, que es casi la última parte del oído. Entonces tenemos una en forma de caracol, ¿ya? Esas son las partes de nuestro oído. Y toda esa información que pasa por el oído externo, el oído medio y el oído interno, la transforma en código, y esa información va a llegar a nuestro cerebro para saber qué es lo que escuchamos, de qué es lo que estamos escuchando, ¿ya? Entonces, chicos, les invito a que tengan mucho cuidado con sus oídos, porque incluso si usted daña ese sistema auditivo, le puede sangrar su oído. Entonces, a cuidarse, no usar mucho los audífonos. ¿Y qué tiene que ver entonces el oído con la clase de hoy? Vamos a hacer una opinión acerca del ruido ambiental, como ya lo vimos en la pregunta anterior. ¿Qué podemos hacer nosotros para disminuir ese ruido ambiental? ¿Ya? Listo. En el siguiente tema, como les dije al inicio, es la opinión. Vamos a hacer la opinión. Pero les traigo otro tema que nos puede invitar a hacer una opinión. En ello
tengo el tema de la economía, que es lo que está pasando actualmente. Podemos comentar muchos temas, ¿ya? Pero yo les voy a proponer el tema de la economía. Usted pregunta a su papito, ¿qué es la economía? ¿Ya? La economía tiene que ver con el dinero, con el trabajo, con la producción, con el país, incluso con la familia. ¿Ya? Entonces, la economía la podemos ver desde el punto de la familia, desde el punto de nuestro cantón Santa Elena o desde el cantón donde usted se encuentre. Y también la economía la podemos ver desde el punto nacional e internacional. Por ejemplo, aquí vemos que esta pandemia está afectando la economía, no el trabajo. Entonces, respondiendo a la segunda pregunta, ¿cómo afecta la pandemia a la economía? Es lo que le acabo de decir. Falta de trabajo, falta de ingresos, pero esto no nos puede ayudar a detener. Tenemos que luchar por salir y triunfar. Como lo decíamos en el video de la clase anterior de ayer, juntos podemos hacerlo, juntos podemos luchar. Y la tercera pregunta, ¿cuál es tu opinión acerca de cómo ayudar a mejorar la economía? Entonces te va a preguntar a su papito, ¿cómo podemos ayudar a mejorar la familia de la casa, del hogar, o de nuestro cantón, o del país? ¿Ya? Entonces vemos ahorita en la noticia que están pasando muchas cosas a nivel de la economía. Entonces usted va a hacer una opinión, ¿ya? Entonces para hacer una opinión también usted debe averiguar, conocer de tema. Entonces los invito a que usted averigüe, se llene de esos conocimientos y aprenda mucho más. Entonces esto que estamos viendo esta semana nos va a ayudar a aprender mucho más, ¿ya? Entonces, ¿cómo vamos a hacer nuestro segmento de opinión? Ya hemos hecho el segmento informativo, el segmento de entretenimiento, ¿ya? También tenemos un segmento de opinión, ¿ya? Ya incluso la semana pasada vimos la técnica de la entrevista. Podemos aplicar una técnica de la entrevista. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a escoger un tema, el tema que usted desee. Puede ser el ruido ambiental, puede ser la economía, puede ser la pandemia, puede ser la educación, puede ser la salud, el tema que usted desee escoger. Luego escribe en tu cuaderno 3 párrafos en los que exponga tu opinión sobre el tema elegido. Ya usted va a escribir la opinión en 3 párrafos. Resume esta información en un póster o un mapa mental para presentarlo en tu proyecto semanal. Recuerda que este segmento debe tener las medidas de tu pantalla del televisor que hiciste en casa. Y por último, vamos a practicar en casa la presentación de tu informe o segmento de opinión como un noticiero. Ya lo hemos hecho, ya hemos visto varios ejemplos. Entonces ya le toca a usted practicar su presentación de opinión. Nos vemos hasta la siguiente clase. Chao.